Cambiamos de tema nuevamente, ¿les parece? Ponemos la lupa en el caso del gendarme argentino retenido en Venezuela. Estamos hablando de Nahuel Gallo. En las últimas horas se dieron a conocer unas imágenes en donde se lo ve a él en un lugar, la verdad, vaya a saber uno cuál, qué lugar, ahí estamos viendo las imágenes. Caminando de un lado a otro, raro, un video que no tiene horario, que no tiene fecha. Bueno, sobre estas imágenes habló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vamos a escuchar lo que decía. No aceptamos absolutamente ningún juego de una aparición de una foto que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido, sin fecha, sin absolutamente nada. Si bien reconocemos que es él, por varios detalles que no le vamos a dar a conocer al régimen, sí decimos que lo único que la Argentina está analizando y lo único que la Argentina acepta es que Nahuel Gallo sea puesto en un avión y enviado a la Argentina. Es la única condición, no existe otra. No existe una condición de detenerlo, no existe una condición de abrirle una causa por una justicia inexistente, no existe una condición de mostrar que lo tienen bien como si fuese un régimen normal. Esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas. Concreta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ella siente que esto es un montaje, una especie de puesta en escena, de show. Y aprovecho para saludar ya a Inés Capdevila, que está en la redacción de La Nación. Inés, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Vivi, ¿cómo están? Bien, todo esto, ¿no?, que se da en un contexto donde falta menos de una semana para que pase en Venezuela. Lo que va a suceder es que, en teoría, Maduro se va a poner nuevamente al poder en el país. Exactamente, dentro de exactamente una semana, el 10 de enero próximo, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se va a convertir en un presidente de facto, de hecho. Así es. Vivi, ¿por qué? Porque es la fecha de la asunción del nuevo presidente, el presidente elegido el 28 de julio en las elecciones venezolanas. Pero, según muestran las actas presentadas por la oposición, ese presidente es Edmundo González Urrutia, que habría vencido a Maduro con más de 30 puntos de ventaja. Ya sabemos casi todo el mundo lo que sucedió en los meses que siguieron hasta hoy. Maduro se negó a aceptar su derrota, la justicia electoral lo proclamó presidente, empezó un proceso de represión incluso mucho más agravada de lo que ya venía haciendo, persecución de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, la persona que, digamos, estructuró esta campaña presidencial ganadora de la oposición, una persecución también a todo su círculo íntimo y círculo político y la represión en las calles. Así llegamos a prácticamente el 10 de enero con la oposición restringida en todos sus derechos y un Nicolás Maduro que se apresta a asumir nuevamente otro mandato en medio de un aislamiento internacional creciente, pero con un gobierno que hace oídos sordos. Tanto la presión de la Argentina para la liberación de Nahuel Gallo como la presión internacional para que ceda el poder el próximo Por eso, viernes. con todo esto que estás describiendo, Inés, ¿qué otra cosa más se necesita o qué queda por hacer que no se está haciendo para que, como dijo la ministra, lo suban a Nahuel a un avión y lo manden directamente a Argentina? Verdaderamente el gobierno argentino, a través de la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, está agotando todos los recursos legales posibles para forzar al gobierno de Nicolás Maduro para que libere a Nahuel Gallo. ¿Cómo lo hace? A través de los foros internacionales, claro. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos esos foros le sirven para presentar recursos legales que, digamos, arrinconen al gobierno de Venezuela y desnuden verdaderamente lo que hay detrás de esto, que es una intención de algún tipo de canje, legitimidad para el gobierno de facto de Nicolás Maduro, el próximo gobierno de facto, y la liberación de Nahuel Gallo. Eso es, digamos, los recursos legales. Luego están los recursos diplomáticos. Argentina no tiene hoy relaciones con Caracas. Recordemos que toda la delegación diplomática argentina fue expulsada 2 o 3 días después de las elecciones no reconocidas por el gobierno de Milei. Entonces, esa representación esa intermediación recae básicamente en el gobierno de Brasil, que se hizo cargo de la embajada y con ello de los 5 refugiados. Pero hasta el propio ahí. gobierno de Brasil, Inés, le pidió a Maduro, por favor, mostrar las actas. O sea,
Sí, hay varias cosas que explican por qué Maduro ya desoye incluso hasta sus amigos, al presidente Lula, con el que tenía una muy buena relación, al presidente Gustavo Petro, con el cual reencauzó la relación entre Colombia y Venezuela, que había sido roto durante la relación del presidencia anterior. ¿Por qué? Básicamente Maduro no tiene las actas que digan que ganó, por lo tanto no las puede presentar, pese a que se había comprometido con sus, digamos, con los presidentes más cercanos. Eso llevó a que se deterioraran mucho las relaciones de Gustavo Petro con Nicolás Maduro y de Lula con Nicolás Maduro. Está más solo que nunca. Exacto, está más solo, pero también eso quiere decir que uno y otro presidente, que no es solo una cercanía ideológica lo que hay entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro y Lula y Nicolás Maduro, sino miles y miles de kilómetros de frontera compartida vive. Por lo tanto, eso hace que Venezuela tenga una posición geoestratégica muy importante para Brasil y Colombia. Claro. Pero ya esos presidentes perdieron toda influencia sobre Maduro. Inés. Además de otros, pasos en faltos diplomáticos que hacen que Nicolás Maduro esté aislado, pero a la vez tampoco responda a la presión regional. Aguardemos unos segundos porque de hecho vamos a presentar juntas a un invitado que me espera en piso, pero tenemos una información urgente, ¿sí? Ahí la compartimos y ya continuamos. Tenemos información de último momento que tiene que ver con lo que recién mencionaba Inés, y es que la CIDH dictó medidas cautelares en favor de Nahuel Gallo. Este había sido un pedido, además, del gobierno argentino ante la CIDH. Y mira, entre varias cuestiones que solicita justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que le pide, le exige a Venezuela que informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención, ¿no? Teniendo en cuenta un poco, Vivi, que dentro de los comunicados que emitieron desde la Fiscalía General de Venezuela en ningún momento se hace alusión al paradero. Después también entre los puntos acá mencionados que vemos dice: precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos. Después también dice: indique de manera expresa el tribunal que conocería su causa penal. También alega que se permita la comunicación de Nahuel Gallo con su familia y representantes legales de confianza, dándoles acceso a pleno a su expediente penal. Hasta el momento no hay ningún tipo de abogado ni nadie que conozca esta causa que hace referencia a la Fiscalía General de Venezuela. Y después, entre los puntos que explicita, dice: posibilite que tenga comunicación con el país del que es nacional, o sea, que haya algún tipo de comunicación y vía diplomática con la Argentina, ya sea vía Cancillería o Ministerio de Seguridad. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Bueno, y una serie de argumentos, esto es de recién, así que podemos decir que la CIDH hizo lugar a este pedido del gobierno argentino para que se presenten algunos tipos de garantías y de derechos para Nahuel Gallo. ¿Qué significa esto, Inés? Antes de presentar a nuestro invitado. No, bueno, significa un avance para, desde el lado argentino, Vivi, pero esto no va a cambiar la actitud del gobierno venezolano, que está haciendo oídos sordos a toda la presión internacional que le hace llegar a través de foros legales y a través de la vía diplomática el gobierno argentino. Ya las imágenes divulgadas anoche por el gobierno venezolano fueron una especie de concesión. Hay que ver cuánto más allá está dispuesto a ir y qué es lo que pide a cambio. O sea, el aislamiento venezolano implica también estar aislado de toda la presión de los foros legales, desde la Corte Penal Internacional, que investiga al propio presidente Nicolás Maduro por una serie de crímenes gravísimos, la ONU, que le pidió esta semana a Maduro que no reprimiera la semana que viene si hay movilizaciones de los venezolanos que quieren que se transparente el verdadero resultado electoral, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además del pedido por Nahuel Gallo tiene muchos otros realizados
realizado sobre el gobierno venezolano y que son desoídos sistemáticamente por el gobierno venezolano. Ine, entiendo que tenés que liberarte, así que tenés que hacer algo. Vamos a ver si después reconectamos con vos o ya me quedo yo con el invitado, pero te agradecemos muchísimo, como siempre, todo el aporte. Un beso enorme. Gracias. Tiene mucho trabajo Ine Capdevila allí en el diario, así que la vamos a liberar, pero es momento de presentar, y ya está con nosotros Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, jefe del Consejo Político Internacional. Antonio, gracias por estar con nosotros, recién llegado al país, entiendo. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias al pueblo de Argentina, a su gobierno, por la hospitalidad, por la solidaridad que nos están dando, porque estos son los momentos en que nosotros necesitamos de ese abrazo, por supuesto, para un pueblo que está resistiendo, tal cual como lo definía Inés en su comentario, y cuando ella hacía referencia a la noticia que ustedes han dado con carácter de urgencia de esta medida cautelar. Bueno, el régimen de Venezuela es un Estado fallido y un Estado forajido a la vez. Un Estado fallido porque ninguna de las instituciones son autónomas. Allí no dependemos del Estado de Derecho, sino que dependemos del Estado de ánimo. Antes de Hugo Chávez y ahora... De quien está en el poder. Ahora de Maduro. Yo cada vez que veo en las redes sociales una imagen de Chávez en vivo en una cadena de radio y televisión con un teléfono hablando con el gerente de un banco, a mí me avergüenza. Y eso es para que la gente tenga idea de cómo gobernaba este señor a Venezuela, diciéndole al dueño del banco, al gerente del banco, si no me lo vende yo lo expropio. Así de simple. Y a Maduro lo mismo. Maduro se solaza en una cadena de radio y televisión diciendo, ya tengo más de 2.000 presos, como en vez de decir, como el presidente Milei, he bajado, estoy controlando el déficit fiscal, estoy desarrollando el proyecto de Vaca Muerta para que se haga una explotación petrolera nacional. Maduro lo que dice es, tengo más de 2.000 presos, el que vamos a hacer un baño de sangre en Venezuela, y esa es la Venezuela que queremos liberar. Y por eso agradecemos mucho el respaldo del pueblo de Argentina y el acto que vamos a tener mañana con el presidente Milei. Sí, claro. Recordémosle a la gente que para mañana está prevista una reunión, un encuentro entre Edmundo González Urrutia y el presidente de la Nación, Javier Milei, en Casa Rosada, que es un gesto político muy importante, por supuesto, ese encuentro. Entiendo también que va a estar presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, si es que se puede, ¿no? Hoy tuve la oportunidad de conversar con la ministra Patricia Bullrich, también en contacto con el señor canciller, con los venezolanos de la diáspora, una reunión que preparó el diputado Richard Blanco, que está aquí residenciado en Buenos Aires, y la idea es que mañana a las 10, a partir de las 10:15 de la mañana, los venezolanos, los argentinos que han compartido el sol de la bandera argentina con nosotros, gente de otras nacionalidades, desde cubanos, bolivianos, peruanos, saben que los chilenos. queremos mucho aquí en Argentina. Lo sabemos Sí. y lo hemos sentido así. Sí. Y por eso aquí es la primera escala del presidente electo. Es en Argentina. No, además porque les tenemos también mucho cariño a los venezolanos que vienen a trabajar a nuestro país, que tan preparados, tan respetuosos, tan empáticos con nosotros, que no, eso lo valoramos muchísimo. Claro, Muchísimo. y esa es la Venezuela decente, que deja muy en alto el gentilicio nacional. Siempre hay cualquier irregularidad, como de todo, como se dice, de todo en la viña del Señor. Pero los que han conocido médicos venezolanos saben que son excelentes. Los que han recibido clases en academias, en universidades de catedráticos venezolanos saben que tienen un alto nivel. Enfermeras, enfermeros, periodistas. No hay estudio de televisión como este donde no tengamos a un periodista, o si prendemos Netflix, tenemos allí las producciones de Leonardo Padrón, o si vemos cualquier otra actividad, allí está el venezolano, desde el que trabaja en un Uber, desde el que trabaja como mesero, porque el trabajo honra, dejando bien en alto el nombre de Venezuela. ¿Delfi? Antonio, lamentablemente, bueno, las imágenes que vemos de Nahuel no son las únicas, digo, hay muchísimos presos que están en igualdad de condiciones, pero digo, ¿cuál cree que podría ser una posible vía de negociación entre la Argentina y Venezuela? O cuáles son las alternativas para una pronta liberación, si la ve quizá con algún tipo de intervención de Brasil? Digo, ¿cómo ve el asunto? Voy a responder con crudeza, porque por supuesto que está en juego la vida y la libertad de un ser humano, que en este caso de Nahuel Gallo, pero como él hay italianos, hay portugueses, hay españoles, hay estadounidenses, hay colombianos, o sea, allí hay como una torre de Babel,
en las cárceles de Venezuela. Y la única manera de evitar que esto siga ocurriendo es sacando a Maduro del poder. Porque si no va a seguir, fíjense que este caso de Gallo no es nuevo. Ellos usan a los rehenes, a estos ciudadanos de cualquier nacionalidad como moneda de cambio, como barajita de cambio. Maduro dice, bueno, me fue bien con la operación que hice con Estados Unidos, le cambié a unos ciudadanos estadounidenses por mis familiares, los 2 sobrinos que estaban presos por narcotráfico, rescató a su testaferro, el colombiano llamado Alexa, que es el que maneja la fortuna indebida de esas mafias, y pensará entonces que podrá chantajear al gobierno de Argentina. Yo creo que se ha plantado muy bien el gobierno de Argentina en no dejarse chantajear, porque es que así como pueden liberar mañana a Noel Gallo, después que lo liberan pueden detener a otro ciudadano argentino, porque es la llamada puerta giratoria. Liberan a 2, pero meten preso a 4, porque él no está detenido. Es bueno decirlo, Noel Gallo no está detenido, está secuestrado. Sí, no hay paradero. Está secuestrado por un régimen oprobioso que ha convertido las instituciones en cadalso para enjuiciar, para apresar, para torturar a seres humanos. Quiero recordar, Antonio, lo que nos decía también hoy, y ya figura en la Home de la Nación, las declaraciones de Fernando Soto, que trabaja en el ministerio que conduce Patricia Bullrich. Él dijo, hay sobrevivientes de los centros de prisión que conocen lugares de detención legal e ilegal en Venezuela y estarían identificando la cárcel. Pero no se puede afirmar que esté así detenido porque es una puesta en escena lo que estamos viendo, un poco lo que decía la ministra, ¿no? ¿Qué es ese video? Yo traté de identificar, porque me pareció en principio algo de la cárcel de Ramo Verde, donde yo estuve preso, la cárcel militar, pero no es, porque no tiene ese tipo de gradas. Hay una instalación deportiva que tiene más o menos la misma dimensión, pero sin esas gradas. Pero es que allá en Venezuela, ellos no han inaugurado hospitales, ni universidades, ni escuelas, pero sí tienen nuevos centros carcelarios. Claro. Y hay centros carcelarios clandestinos donde torturan a los seres humanos. ¿Violan mujeres? Violan mujeres embarazadas, violan a muchachas. Hay un centro que se descubrió llamado La Mariposa, que se llama así porque hay como una suerte de embalse que lleva el nombre de La Mariposa en las afueras de Caracas. Allí tienen un centro de tortura. De allí colgaron en un árbol al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Le fueron dando batazos con bate de aluminio hasta que le partieron el esternón. Le hacían disparos cerca de los tímpanos para reventarle los tímpanos y lo llevaron moribundo al día siguiente a la audiencia en el Tribunal de Caracas y se les murió en la audiencia. Pero como mataron al capitán Rafael Acosta Arévalo, yo pudiera hablar de que mataron a Óscar Pérez, un inspector de la Policía Técnica de Venezuela, que lo ejecutaron en tiempo real. Y acaban de morir ya varios. Pues esta es una máquina de la muerte, es una trituradora. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional? Bueno. ¿Qué va a hacer Lula? ¿Qué va a hacer Petro? ¿Van a seguir pidiendo las actas? Maduro no va a presentar las actas. Ya han pasado más de 5 meses, él perdió. Y si muestra las actas, va a confirmar su acta de defunción, pues no son actas electorales, lo que va a presentar es su acta de defunción, porque en todas las actas que no pudieron adulterar, se indica que Edmundo González ganó, pero ganó por paliza. No es que hay una diferencia de 2 puntos, 3 puntos, no, es una victoria contundente. Y permíteme decirle que es que cuando la gente pregunta por los militares de Venezuela, en todos los centros de votación instalados en los cuarteles, o sea, donde están los militares, ganó también Edmundo González y María Corina Machado. Nosotros como argentinos tenemos la lupa puesta en lo que suceda con Nahuel Gallo, por supuesto, y además también en lo que decía recién mi compañera Inés Capdevila, en una semana lo que se va a dar en Venezuela, lo que va a suceder, en teoría se va a poner al frente de un nuevo gobierno Nicolás Maduro, cuando en ese lugar debería estar González Urrutia, que, reitero, mañana se va a reunir con el presidente de la Nación en Casa Rosada. Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y que siempre el pueblo argentino que vamos a echar al resto, que María Corina está en Venezuela encabezando la resistencia, que Edmundo González llega esta noche, que vamos a tener este recorrido que comienza por Argentina y que vamos a hacer valer ese mandato que le dio el pueblo a Edmundo González con casi 8 millones de votos y que Maduro no es que va a dar un golpe al 10, es que ya está dando un golpe de Estado porque él está
asumiendo una posición indebida. Él se quiere convertir en un invasor del Palacio de Miraflores, y a los que invaden una vivienda, a los que invaden un palacio presidencial, hay que sacarlos. Y hay que sacarlos usando todos los recursos que tenemos a la mano a la hora de hacer valer la justicia nacional e internacional. Gracias, Antonio. Gracias. Muchísimas gracias por la visita. Caro, ¿qué tenés para contarnos en este día? Dice...